Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el segundo bloque de esta última clase teórica eh, que se titula ¿Qué es el parentesco? Y vamos a ver lo que denominé la tesis de la mutualidad del ser, ¿no? Tomando la expresión del antropólogo Marshall Sahlins. Eh, bueno, como les comentaba la clase anterior, en el módulo anterior. Bien, vamos a empezar con una cita. Esta cita en realidad dice todo lo que necesitamos saber para lo que se refiere a este módulo, ¿no? Dice, el universo social del pueblo de Palau está dividido en personas que se clasifican como cauchat, es decir, personas mutuas, y aquellas que simplemente son taer tir, o sea, uno de ellos. O sea, hay dos categorías de personas: cauchat, son las personas mutuas, ¿no? Y TIR, uno de ellos, ¿no? O sea, son nosotros y los otros, ¿no? Pero nosotros somos personas mutuas. ¿Qué será eso? Los lazos de mutualidad se establecen comúnmente a través de conceptos de sangre, tierra compartida, intercambio compartido, ¿no? El don, y o ancestros compartidos, que alguna vez se comportaron como personas mutuas. Estos lazos de mutualidad son traducidos como parentesco por los paluanos de habla inglesa. O sea que cuando un paluano quiere decir en inglés cauchat, dice parentesco, ¿no? O sea, todas estas relaciones de mutualidad que están establecidas a través de la tierra, la consanguinidad, las relaciones de intercambio recíproco, ¿no? O el compartir o el tener ancestros que tuvieron esa relación alguna vez, son parientes, ¿no? Sí, parientes en este caso no son solo los consanguíneos, sino que son aquellas personas con las cuales se ha tenido una relación, ¿no?, estrecha e íntima, directamente o indirectamente a través de los antepasados. Bueno, ¿por qué nos interesa esto? Porque, como les decía el módulo anterior, nosotros tenemos dos grandes preguntas en este curso, ¿cierto? ¿Qué es el parentesco? Que hemos respondido desde el punto de vista de una visión del sistema de parentesco con sus componentes y cómo se relacionan, de las teorías de la afiliación, la teoría de la alianza fundamentalmente, pero también eh, la teoría de Godelier, que plantea que el parentesco es un dispositivo político, un dispositivo que operativiza y incorpora, ¿no?, eh, en el cuerpo mismo un orden político-religioso, ¿cierto? Ahora, eso todavía no responde a una pregunta. La pregunta de qué es un pariente. Comúnmente, un pariente o dos personas son parientes porque tienen una relación de parentesco, eh, lo que es un tanto tautológico, es decir, o son consanguíneos o son afines, ¿no? Bueno, pero la pregunta más bien es, ¿qué hay de específico en ese vínculo, ¿no?, de parentesco, ¿no?, que no tiene otra relación social? Si sabemos que el parentesco es una relación social, también sabemos que es una relación social de un tipo específico. Si ese elemento específico no viene de la biología, no viene de la procreación, porque es social, ¿no? Entonces, ¿cuál es su carácter, ¿no?, de especificidad? ¿Cuál es su diferencia respecto de otras relaciones como la amistad, el compadrazgo, eh,
la complicidad, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿qué es un pariente? ¿Qué hay en una relación de parentesco? ¿No? ¿Qué es lo que se juega ahí? ¿No? ¿Qué es lo propio del parentesco? Bueno, nosotros sabemos que el parentesco, ya por definición, es un vínculo estable, más que estable, permanente. Vamos a decir estable y o permanente, ¿no? Que establece, sabemos, estatus, ¿cierto? Y por lo tanto deberes y derechos, o sea, una posición social y roles asociados. Y esos roles suponen estos derechos y deberes que les decía, que fundamentalmente son el cuidado, ¿cierto? Los padres respecto de los hijos, eh, la socialización, el deber de socialización y el deber de ser aval, ¿no? De estos hijos. Y los hijos de obedecer a los padres, de cumplir las expectativas y tal, ¿cierto? Eh, También en el parentesco, por cierto, hay relaciones de afectividad, son relaciones primarias, las que se dan dentro de del parentesco, sobre todo dentro de la familia, ¿no? Eh, y una relación de identidad, ¿no? Es decir, uno eh, se identifica con sus parientes, ¿no? En alguna medida, eh, y los que no son parientes lo identifican a uno con sus parientes, ¿cierto? Lo tratan a uno y a un pariente como teniendo algo en común, como teniendo características en comunes, como siendo parte de lo mismo, ¿no? Es decir, teniendo una misma identidad. Ahora, ¿cómo se llega a ser pariente? Es una buena forma de preguntarlo, historizar esto. Por lo general, como entendemos que estas relaciones son estables, también entendemos que, o tendemos a pensar que están dadas, ¿no? Pero a veces se llega a ser pariente, ¿no? Bueno, siempre en realidad se llega a ser pariente. Primero por nacimiento, ¿no? Uno nace de una madre y de un padre y por lo tanto está emparentado con ellos. Y si tiene hermanos, también, porque nació, ¿no? De los mismos padres y tal. Eh, También puede llegar a ser pariente por matrimonio, ¿no? O sea, si tiene parientes que nosotros llamamos políticos, en antropología se llaman parientes afines, ¿no? También uno puede llegar a ser pariente por adopción, ¿no? Se adopta a una persona y pasa a ser legalmente y cultural y socialmente como pariente. Y también por medio del rito. Y aquí pensemos, por ejemplo, en la hermandad de sangre, ¿no? Si les interesa leer algo sobre eso, hay un texto muy bonito de Van Pritchard que se llama La hermandad de sangre entre los Asandes. Es cortito y muestra muy bien cómo dos hombres que tienen una amistad estrecha pueden reforzar este vínculo a partir de un rito de hermandad de sangre, donde comparten la sangre, ¿no? O sea, al practicar un corte y mezclar su sangre pasan a ser hermanos y pasan a tener una serie de derechos y deberes eh, que son las de los hermanos de sangre, ¿no? O sea, las de los hermanos que han nacido de una misma padre y madre biológica. Y eso refuerza, obviamente va aparejado con todos los elementos económicos, políticos y religiosos de por medio. Un texto muy, muy recomendable. Entonces, por nacimiento, por matrimonio, por adopción, por rito, ¿no? ¿Qué otro rito? El parentesco espiritual, que es muy propio de las sociedades hispanoamericanas, ¿no? O sea, en España, en España, en Italia, bueno, eso no es hispano, pero es latino. En Portugal y en Latinoamérica existen los padrinos, ¿cierto? Que eso es parentesco espiritual. ¿Por qué? Porque son padrinos por bautizo o por confirmación. Y ahí hay un vínculo, ¿no? Religioso y se establece, ¿no? A partir de una iniciación, ¿no? Un rito de paso. Están estos padrinos que son suplementarios a los padres y que además pasan a ser
también tener una relación con los padres. Pero hay otras formas de llegar a ser pariente que para nosotros son más lejanas. Nosotros no tenemos instituciones como esta, por ejemplo, a través de la comensalidad, a través de la homonimia, a través de la corresidencia o de la cohabitación. ¿Qué es esto? Adopción. Estos son huérfanos. Pues está, vamos a bajar esa foto. Comensalidad. ¿Qué es lo que es la comensalidad? Bueno, el comer juntos, ¿no? Hay una de las exposiciones que están para esta semana, es un texto de Janet Karsten que se llama El calor del hogar, el calor de la hoguera, ¿no? La hoguera, hogar viene de hoguera, es el fuego donde se cocina, donde se reúne la familia, ¿no? El calor de la hoguera y la sustancia del parentesco. ¿Sí? Y ese texto describe, es un texto etnográfico donde se pone en tensión la categoría de parentesco, porque describe cómo en la isla de Langkawi se puede llegar a ser pariente, o se llega a ser pariente, por comer, ¿no?, el alimento cocinado en un mismo hogar durante un tiempo prolongado. Fundamentalmente ese alimento es arroz, ¿no? Y en la medida en que el arroz alimenta la sangre y la va transformando, las personas que están en esa casa empiezan a tener una misma sustancia y empiezan a ser parientes. O sea, llegan a ser parientes, ¿no? Aunque no hayan nacido de la misma madre, aunque no estén casados, ¿no? Llegan a ser parientes. Esa es la comensalidad. La homonimia, por ejemplo, entre los esquimales, esas dos personas que tienen el mismo nombre, tienen una relación de parentesco entre ellos, ¿no? La corresidencia, por vivir en el mismo lugar, ¿no? Eso estaba en la cita anterior, en Palau. O la cohabitación, una palabra muy ciútica, un eufemismo, ¿no? La cohabitación para referirse a relaciones sexuales. En el parentesco, en las nociones del parentesco cristiano, ¿no?, el sexo hace que las personas sean consanguíneos, ¿no? Y de hecho en el matrimonio, la pareja, esto en el derecho canónico, sobre todo en el derecho canónico antiguo, pero esto queda todavía, ¿no? O sea, cuando se habla de consumar el matrimonio, ¿no? Una pareja dentro del derecho canónico, es el derecho católico, ¿no?, el que maneja el Vaticano. Una pareja se casa, ¿no? Pero si no consuman el matrimonio, ese matrimonio se puede disolver. ¿Qué es lo que es consumar el matrimonio? Es tener sexo la noche de boda, la noche, ¿no?, en el lecho nupcial. Una vez que se consuma el matrimonio no hay vuelta atrás, ¿no?, para los católicos. En realidad sí, pero el caso es muy excepcional. En general no hay vuelta atrás. Pero además pasa otra cosa, es que marido y mujer pasan a ser de la misma carne. Entonces son consanguíneos. Y por eso que hay una prohibición del incesto entre marido y mujer y los hermanos de estos. O sea, engañar al esposo con un cuñado no es solo pecado porque es infidelidad, sino que además es incesto. Porque, por ejemplo, una mujer con su cuñado, o sea, con el hermano del esposo, son hermanos. Entonces, eso que parece muy exótico está bastante más cerca, ¿no? Transforma a parientes que son afines en consanguíneos. Entonces, como ustedes ven, aquí lo que muestra esto es que se llega a ser pariente porque se comparten una serie de sustancias. Hay una consubstancialidad, ¿no? Así que son de la misma sustancia, ¿no? Los parientes tienen, ¿qué sustancias son las que comparten? Generalmente esto varía, ¿no?, pero se repiten, en general es la sangre, la leche, el semen, ¿no?,
pero hay otras sustancias más etéreas, digamos, podríamos decir, ¿no? Hay otras cosas espirituales como el nombre, como espíritus ancestrales, etcétera, que también emparentan, ¿no? Entonces, estos elementos que comparten los hacen ser lo mismo. Un antropólogo británico que trabaja en España, hacía su trabajo de campo en España, se llama Julian Pitt Rivers, que se los recomiendo su lectura, decía de esto, él definía el parentesco o la relación de parentesco, este vínculo, una relación en la cual el otro pariente es una extensión del sí mismo, el self en inglés, una extensión del sí mismo. O sea, el pariente es distinto de alguien que no es pariente, porque cuando yo me relaciono con alguien que no es pariente, es un otro, que me cae bien, que tengo cosas en común, que lo puedo odiar, una serie de cosas, ¿no? Pero el pariente, más allá de que me caiga bien, me caiga mal, que yo tenga una relación de cariño, que mis expectativas respecto de se cumplan o no, y por lo tanto hay una afectividad afín a lo que debería ser esa relación, más allá de eso, ese pariente es una extensión de mí mismo y yo soy una extensión de lo que es él. A eso se le llama eh, mutualidad, ¿no? Son personas mutuas, ¿no? Porque se incluyen uno en el otro mutuamente, ¿no? Una extensión de sí mismo. ¿Por qué? Porque comparten estas sustancias. Esto está culturalmente definido, no es igual en todos lados, ¿no? Pero es algo que se ve en las distintas culturas, es decir, que las sustancias comúnmente son las que expresan esta identidad ontológica, podríamos decir, ¿no? Es una identidad, pero no es solo una identidad nominal, no es solo una identidad categorial, o no es solo una identidad simbólica, no es metafórica, ¿no? Es decir, em, em, no es que se parezcan los parientes o que pertenezcan solamente a una misma categoría, ¿no? No es que pertenezcan al mismo grupo, simplemente, ¿no? Sino es que están hechos de lo mismo, son en alguna medida lo mismo, y por eso que un pariente puede reemplazar al otro a veces, ¿no? En muchas tradiciones. Esto es lo que Marshall Sahlins llama la mutualidad del ser. Marshall Sahlins, Marshall Sahlins en el año 2011 publicó este libro que se llama ¿Qué es el parentesco y qué no es? Un libro cortito donde trabaja esta tesis de la mutualidad del ser, ¿no? La define como una identidad ontológica, fundamentalmente. Veamos una cita de Marshall Sahlins al respecto. Dice, la idea de parentesco que propongo es es la de mutualidad del ser, personas cuya existencia es mutuamente intrínseca, es decir, personas mutuas, la vida misma, life itself, dice él. Pertenencia intersubjetiva. Sostengo que la mutualidad del ser abarca la variedad de formas documentadas etnográficamente en que el parentesco se constituye localmente, ¿no? O sea, toda la diversidad que se conoce se puede entender a partir de este concepto de mutualidad del ser. Esta variedad ya sea por procreación, por construcción social o alguna combinación de ambas. Además, se aplica igualmente a las relaciones de parentesco interpersonales, ya sean consanguíneas o afines, así como a los grupos de filiación. Finalmente, la mutualidad del ser motiva lógicamente ciertos efectos enigmáticos de los lazos de parentesco, del tipo a menudo llamado místico, por lo que una persona hace o sufre también le sucede a otras, que son parientes de él, ¿no? Al igual que los pecados bíblicos del padre que descienden sobre los hijos, donde el ser mutuo, la experiencia, donde el ser es mutuo, la experiencia es más que individual. O sea, claro,
un pecado, la herencia del pecado, solo se puede entender por la mutualidad del ser, ¿no? O sea, esta mácula, esta mancha que tiene una madre, por ejemplo, solo se puede transmitir al hijo porque el hijo o la hija son de la misma sustancia que la madre, o son en alguna medida lo mismo que la madre. La idea de vergüenza familiar o de honor familiar, por ejemplo. ¿Cierto? Eh, yo creo que no debe ser tan raro. No es que esté hablando por mí, pero siempre hay alguna persona en la familia, que incluso puede ser uno, que provoca vergüenza su conducta, ¿no? Su opción política, por ejemplo. Eh, y no es lo mismo que el vecino sea de esa opción política, ¿no? A uno no le molesta tanto, o un compañero de universidad, o un compañero del colegio, eh, o que un primo de un amigo, ¿no? E incluso, bueno, el primo del amigo a lo mejor uno lo puede tolerar, pero si es de uno, ¿no? Es más complicado porque en alguna medida que él, ¿no?, se comporte de esa manera, él o ella, eh, podría implicar que uno, ¿no?, comparte esa característica. Es decir, como que te puede contaminar un pariente, es como la idea. Y esto, claro, eh, en otras culturas, en otros pueblos, se expresa por la influencia mística, ¿no? Por ejemplo, los trovendeses vimos que el parecido, ¿no?, o sea, los hijos se parecen a un padre, ¿no? Ahí hay algo de mutualidad del ser, digamos decir, ¿no? Sino porque se parece. Hay cierto reconocimiento de un parentesco con un pariente que es, sin embargo, un pariente afín, pero se está reconociendo, ¿no?, el vínculo y la importancia. Lo que decía Marino, ¿no? Entonces, por esto es que bueno, aquí podríamos volver sobre la discusión eh, que hubo en el foro respecto de la importancia de la paternidad fisiológica, ¿cierto? Que yo ahí hice como de abogado del diablo, un poco, ¿no?, para motivar la reflexión, el análisis, no opinar solamente desde la propia subjetividad, ¿no? Eh, Porque parece que hay una dificultad para pasar por alto ciertas relaciones que son constitutivas, ¿no? Porque esta mutualidad del ser implica, ¿no?, que la subjetividad se define, ¿no?, a partir de los lazos de parentesco, o gran parte de la subjetividad, por supuesto que no toda, si no, no habría individualidad, ¿no? Pero hay una parte importante de la subjetividad que se define a partir de los lazos de parentesco, y sobre todo de ciertos lazos, ¿no? Los lazos que podríamos denominar primordiales, entre comillas. Estamos entrando en un terreno bien peleagudo, complejo, bien peligroso, digamos, ¿no? Eh, Llaman así porque, pero el hecho de que la subjetividad se define de este modo, ¿no? Podría diría la corporalidad, el deseo, ¿no?, la máquina deseante, esa es la subjetividad, ¿no? Aquí está todo el psicoanálisis, ¿no? O sea, el complejo de Edipo, más allá que uno crea, ¿no?, en eso, ¿no? Pero el complejo de Edipo, ¿qué es lo que es? El complejo de Edipo es la relación, es una estructura psíquica, ¿no?, una estructura psíquica básica que surge a partir de relaciones sociales, que son relaciones de parentesco, en la cual, veámoslo con un niño varón porque es más fácil, el niño se identifica con el padre, ¿cierto? Lo admira, porque estamos hablando de Freud, Viena, siglo XIX, ¿no?, donde hay una figura paterna es bastante importante, y es una autoridad. Entonces el niño lo admira y lo ama en alguna medida, pero también lo odia, porque el padre es el que instaura la ley, y la ley lo separa de la madre, que es el objeto primordial de deseo, ¿no? Eh, entonces el padre introduce la castración, que es la manera, la castración es como el efecto de la cultura en el cuerpo y en la psique,
¿no? La separación. ¿Separación de qué? Bueno, del útero, de la teta, de la madre, ¿no? O sea, de este estado de bienestar en el cual, no, un estado de bienestar permanente, ¿no? Casi es un estado mitológico en realidad, porque evidentemente que no es tan así para la guagua en el vientre, pero comparativamente sí lo es, ¿no? La guagua después tiene que llorar para obtener lo que quiere. Antes no. Pero aquí, aunque llore, de a poco el padre va poniendo la ley. Entonces, como lo ama, ¿no? Y lo odia al mismo tiempo, ¿no? eh, desarrolla lo que se llama el super yo. Estoy sintetizando muchas cosas aquí. ¿Qué es lo que hace el super yo? El super yo es una instancia psíquica en la cual eh, es posible identificarse con el padre, pero con la parte castigadora, ¿no? Y es la ley interiorizada, pero no es un angelito, ¿no? No es una conciencia moral que sea buena, ¿no? Sino que es bastante sádico el super yo, porque el super yo lo que hace es castigar a la parte que quiere asesinar al padre, ¿no? Con la misma ley del padre. Entonces satisface, redirige esa agresividad que iba hacia el padre y hacia el mundo, hacia sí mismo, hacia la parte antisocial de sí mismo, ¿no? Eso es como complejo de Edipo. Entonces se constituye la psiquis en base a estas relaciones primordiales, podríamos decir, ¿no? Bueno, para dar un ejemplo, ¿no? Esto no es que lo diga Salins así, para nada, ¿no? Está haciendo un contrapunto con el psicoanálisis. Pero sí podríamos decir que en la medida en que estamos en el plano ontológico, es decir, en lo que es, no, no en el plano del ser, en lo constitutivo, lo que te constituye, ¿no? Si tú en gran parte estás constituido por tus relaciones de parentesco, ¿no? Y sobre todo por aquellas relaciones más inmediatas, pero en una sociedad donde hay grupos de parentesco, digamos, no tan inmediatas, eh, hay una dificultad para pasar por alto ciertas relaciones que son constitutivas, ¿no? Eh, por eso es que para algunos, ¿no? Es más difícil superar la ausencia del padre que para otros, por ejemplo, ¿no? Porque eso va a depender del contexto social e histórico, pero sigue siendo, al seguir existiendo un modelo, ¿no? Un modelo de familia, aunque ese padre no esté ahí tan presente, esas relaciones van a seguir existiendo, aunque no haya habido una relación afectiva, ¿no? Porque la figura del padre, más allá del padre real, ¿no? Su figura está presente y puede estar presente en su ausencia. La ausencia puede ser una forma de presencia, ¿cierto? O sea, un puesto vacío en la mesa sigue siendo un puesto, ¿no? Bueno, entonces, estas relaciones, ¿no? Estas relaciones constitutivas y esta subjetividad definida a partir de los lazos primordiales son las que explican ciertas deberes, pero también ciertas actitudes hacia los parientes y hacia el grupo parentesco. Por ejemplo, el respetar y el mantener el honor, ¿no? De la familia. Puede que suene una palabra muy rembombante para nuestro contexto, pero en otros es muy relevante, ¿no? Eh, pero también la lealtad de la familia. Yo creo que esa puede estar más vigente, ¿no? Eh, bueno, y también hay una cuestión más estratégica, ¿no? La conveniencia, ¿no? La estrategia colectiva. Hay la principal actitud que hay hacia los parientes, ¿no? Dado este carácter como ontológico, es lo que Meyer Forte llama un altruismo prescriptivo, o sea, un altruismo obligatorio, a toda prueba, podríamos decir, ¿no? Eh, que casi no requiere reciprocidad, o sea, los padres tienen que actuar así porque son padres,
¿no? Y los hijos le den respeto a los padres porque son padres, porque ellos son hijos, ¿no? Pero ese altruismo, ¿no? Eh, es una demanda constitutiva de esa relación, ¿no? Entonces, eh, volviendo a esta dificultad para pasar por alto ciertas relaciones que son constitutivas, quiero poner el acento en que es una dificultad, no una imposibilidad, ¿no? Es decir, uno, así como yo preguntaba hace un rato, si es que, eh, es decir, cómo se llega a ser pariente, también podemos preguntar si se puede dejar de ser pariente, ¿no? Eh, ahora, esa respuesta requiere demasiados matices como para darla aquí. Yo tiendo a pensar que una vez que hubo una relación de parentesco, y sobre todo una relación de parentesco estrecha, es difícil que deje de existir, ¿no? Lo que sí se puede romper son las relaciones afectivas. Eso es muy fácil, ¿no? Eh, ahora, si nunca hubo una relación afectiva, es posible que nunca se quiera buscar, ¿no? A ese pariente, ¿no? Si nunca se tuvo una relación con él. Y si el modelo, ¿no? Si la figura, volvamos a la figura paterna, por ejemplo, si nunca hubo una relación, nunca hubo presencia del padre en una familia, sino que solo fue, como en la foto, una hermana y un hermano, ¿no? Si nunca lo conocieron, ¿no? Bueno, puede que sueñen con tenerlo, ¿no? Eh, pero si hubo contención de otras personas, puede que no sea necesario, ¿cierto? Puede ser. Ahora, si la figura es todavía muy fuerte en la sociedad, es muy difícil eludir eso, porque los otros siempre van imponiendo eso. Por ejemplo, eh, mm, algo que a mí me parece muy bien es que vayan retiradas el día del padre, ¿no? ¿Por qué? Porque son muchos los niños que no lo pueden celebrar en el colegio. Entonces ya ahora se empieza, por ejemplo, el colegio de mis hijos celebra el Día de la Familia, ni el Día de la Madre, ni el Día del Padre. Claro, porque si no, digamos, y eso efectivamente va ayudando a que el modelo cambie, el modelo familiar, ¿no? Y entonces haya menos conflicto y menos dificultad para pasar por alto estas relaciones eh, que ya dejan de ser constitutivas, ¿no? Eh, ahora, sobre el riesgo, sobre el peligro de esto que les decía yo hace un rato, ¿no? ¿Cuál es el peligro de esto? Es decir, bueno, de suponer, ¿no? O de sacar ciertas conclusiones morales o incluso políticas respecto a las relaciones de parentesco. Es decir, si las relaciones de parentesco son de carácter ontológico, constituyen lazos primordiales, entonces podría ser, como lo es, ¿no? En algunos casos, eh, una, un argumento en favor del esencialismo, ¿no? En favor de la fatalidad, ¿no? La fatalidad me refiero a que no se puede dejar de ser pariente, ¿no? No se puede ir contra el parentesco, y el esencialismo como que el parentesco es un valor absoluto. Entonces, por ejemplo, eh, en, el, en algunos discursos vascos, ¿no? Ustedes saben que existe, ¿no? En el País Vasco hay una serie de posturas políticas y una serie de posturas políticas dentro del nacionalismo vasco. Y hay un cierto nacionalismo vasco racista. Y en ese nacionalismo vasco racista, el parentesco tiene un rol fundamental, ¿no? Como ustedes habrán visto esa película, ocho apellidos vascos, que hace chiste de esto, pero no es una cuestión tan chistosa, porque en el fondo el tener relaciones de parentesco bien definidas, ¿no? Es decir, endogámicas respecto de lo vasco, refuerza la idea de raza, ¿no? Y eso siempre es muy complicado. Entonces tiene esa arista, pero además hay un riesgo también
teórico y metodológico, ¿no? Es decir, el considerar esta perspectiva esencialista, que perder un poco de vista que las relaciones de parentesco igualmente eh, tienen una dimensión estratégica, tienen una dimensión fundamentalmente sociológica, ¿no? O sea, eh, eh, las relaciones de parentesco no surgen de una esencia de las relaciones, ¿no? Las relaciones son siempre una acción social, ¿no? Y es cierto que hay una tendencia al generar esta mutualidad del ser, ¿no? En la medida en que el ser siempre está fuera de sí, está en éxtasis, como se dice, ¿no? Éxtasis quiere decir literalmente fuera de sí, o sea, arrojado al mundo, o sea, ser en el mundo o ser con otros, ¿no? El ser humano siempre es con otros. Y los primeros otros son los parientes. Y en la medida en que se comparten elementos, ¿no? Fundamentales de este ente humano, ¿no? Que está hecho de relaciones, se entiende que aquellos que están más próximos en tanto que las sustancias son de una calidad distinta de aquellos que no comparten esta sustancia. Eh, pero no hay que perder de vista la perspectiva sociológica, ¿no? El mismo Julian Pitt Rivers que les mencionaba hace un rato, el que habla de la extensión del, del sí mismo, ¿no? El parentesco como una extensión del sí mismo, eh, él hace estudios bien interesantes y muestra cómo las relaciones de parentesco pueden activarse o desactivarse. Es decir, bueno, hay unas que siempre están activas, ¿no? Que tienden a estar mucho más presentes, que son las relaciones que Radcliffe Brown llamaría las primarias, ¿no? Las relaciones con la familia nuclear. Pero luego hay otras que están ahí disponibles y que uno puede saber de ciertos parientes, pero no tener mucho vínculo con ellos y no tener mucha relación con ellos hasta que son pertinentes o son relevantes, ¿no? Y unos pueden caer en el olvido y otros pueden de pronto volverse relevantes. Y de repente es conveniente tener parientes y de repente uno se acerca a ellos y lo empieza a conocer y se activa esta relación de parentesco. Eso quiere decir que hay una dimensión puramente sociológica, ¿no? Y no solo una cuestión metafísica, podríamos decir, ¿no? No quiero aquí dar esa impresión. O sea, la mutualidad del ser no es una cuestión sentimental meramente, ¿no? Es una cuestión meramente psicológica, no es una cuestión tampoco una cuestión así como metafísica, sino que es una cuestión sociológica, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, cuando se activa, pongamos un caso, pongamos la migración, ¿no? Alguien migra o viaja, ¿no? Lejos de su comunidad y entonces conoce unos parientes lejanos, ¿no? Y esos parientes lejanos son su único vínculo. Y de pronto ese parentesco se vuelve muy importante. Pero además empiezan a ocurrir una serie de cosas que activan esa relación, ¿no? Porque, bueno, es recibido, eh, es em, apoyado o apoyada, y por lo tanto se empieza a reforzar este vínculo también con la parte afectiva, porque cuando digo que la mutualidad del ser no es mera afectividad, no quiere decir que no haya afectividad, pero no es simplemente, esta perspectiva no plantea que uno es pariente de quien uno quiera, ¿no? O sea, del que se te dé la gana, tampoco es pariente porque uno se lleva bien con alguien, ¿no? O sea, uno se puede llevar pésimo, puede odiar a los parientes, incluso los odia más porque son parientes, ¿no? Lo único que quisiera que no fueran parientes, pero no se puede llegar y dejar de ser pariente así de buena primera simplemente porque uno lo decide, ¿no? Eh, pero hay otros que a fuerza de compartir una serie de experiencias se van acercando
a el parentesco. Y es así como la amistad, muchas veces cuando es una amistad más auténtica, ¿no? Cuando digo auténtico quiere decir en términos del don, es una relación que nunca, que siempre antepone el interés por la relación antes que el interés propio, ¿no? Eso, eso es una amistad, digamos, auténtica. A eso me estoy refiriendo, ¿no? El interés por la relación antes que el interés propio. Uno siempre tiene un interés propio en toda relación, ¿no? Pero lo importante es resaltar, ¿no? Incluso ocultar, hacerse el loco, que los dos o las dos se hagan los locos de que haya interés particular, porque lo más importante es la relación. Y eso es la amistad. Y cuando ocurre eso, generalmente la amistad empieza a ser nombrada a partir de un vínculo parentesco, la hermandad, por ejemplo. Somos hermanos, ¿no? Más allá de que hoy en día todo el mundo se diga hermano eh, o hermana, hay unos que de verdad uno lo siente como hermano, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con esto, o sea, no hay una, hay como un continuo, ¿no? En estas relaciones, ¿no? Y uno puede llegar a ser pariente o casi pariente también por compartir una serie de experiencias, ¿no? Entonces, en relación a esto, la actividad de esta semana es ver esta película, este documental, se llama Paris is Burning, o sea, París se está quemando. Es un documental del año 90 que fue grabado en la década de los 80, mediados de los 80, una comunidad LGBTI que está compuesta por una serie de casas, ¿no? Si ustedes vieron, si ustedes vieron la exposición sobre la organización social Coaquipum, ya saben lo que son las casas. Una casa donde hay una serie de personas que compiten en unos bailes, que son, ahí dice having a ball, teniendo o hagamos un ball, que es una competencia de baile, y compiten por las casas, ¿no? Y entonces la idea es que analicen ese, las situaciones que ahí se representan a partir de lo que hemos discutido acá y a partir de la exposición del texto de Janet Karsten, que les mencioné, y también el texto de Enrique Porqueres y Guéné, un gran antropólogo catalán, trabajaba en Francia sobre antropología del parentesco, reproducción asistida y cosas, antropología histórica también. Esos dos textos, esta clase, la clase anterior, ¿no? Bueno, todo lo que sale ahí en el mail que les envié para analizar esta película eh, en el foro que está en el campus. Así que, bueno, lo dejo hasta aquí porque no quiero anunciar más sobre la película. Véanla, está en Netflix, está en YouTube también con subtítulos. Les va a interesar bastante. Así que aquí con esta clase ya pasamos a la siguiente unidad. Las dos unidades que vienen en realidad, bueno, están basadas en sus propias exposiciones sobre textos, sobre casos de parentesco en sociedades indígenas chilenas de Chile y Latinoamérica y también problemáticas más contemporáneas, como las relacionadas con este video, o sea, homoparentalidad, reproducción asistida, distintos tipos de familia, etc. Bueno, eso. Les agradezco su atención. Espero que haber sido lo suficientemente claro y estamos contactándonos a través del campus.